A ver, que sube Juan Lancamp al directo. Qué Pues maravilla. nada, ir preparando el abogado. Eh, a ver si hay alguno de Izquierda Unida que nos jode el chiringuito hoy. Vamos a ver. Yo no tengo ni idea de si está Francisco detrás o no. O sea, no tengo ni idea. Yo creo que el The Best ha demostrado desde hace tiempo que él se vale solito para hacer y deshacer. Yo no sé si puede que haya sufrido alguna intoxicación por parte de Francisco o no. No lo sé, tío. No puedo opinar realmente. Es que ni siquiera tengo muy claro qué clase de personaje es Francisco. No lo tengo muy claro, de verdad. O sea, no sé si es un mellao o es un genio o es un... No lo tengo muy claro, de verdad. El que sé que es un genio es el de Best. El resto ya no lo tengo tan claro. Sí, es normal. Lo que me ocurre también en este caso, al margen de Alcácer y tal, que te das cuenta del mundo de YouTube, tal, que el Fidalgo, por ejemplo, que yo me gustan mucho sus programas y las entrevistas que hace y tal, al final lleva a Manu, le cuenta una trola, le da igual, ¿sabes? Después lleva al abogado que de la nada ahora resulta Medina, ser abogado y no le cuestiona. Digo, joder, esto es un poco de menos que le cuestione, le diga, oye, es que por... Pero Fidalgo no cuestiona a nadie, ¿no, David? Como que deja hablar a todo el mundo y Exacto. trajo a Manu porque había entrevistado a Miguel Ricard, que es la única persona que la ha entrevistado. Así que un poco por eso, Bueno, ¿no? también lo que dice David, también puedes extrapolar todo esto que ha pasado en ese podcast a otros muchos. O sea, yo sabiendo un poco de qué va la vaina esta, a veces me pregunto, joder, en otros podcasts habrá habido algún personaje que también habrá contado una milonga que te cagas y nos la hemos comido todos, pero bien a gusto. Claro. Por eso te digo que a partir de ahora ya, cada vez que escuchas a alguien hablar de un tema que desconoce al 100%, ya es como, vete tú a saber lo que me está contando el experto de este tema o es alguien que viene con su trola. Pero que expertos hay aquí un montón y al final te das cuenta y dices, pero si es igual de cuñado que yo el cabrón, ¿sabes? O sea que... A ver, bueno, ahí tienes al hablando loco de de los expertos, helicópteros. habrá que saludar a don Juan, ¿no? Que ha llegado y yo quería interrumpir al Conspi, pero no lo he interrumpido. No pasa nada. No pasa nada. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Bueno, estoy tranquilo. Estoy viendo ese circo que se han montado algunos con ese pseudo documental, porque eso es más antiguo que las castañas que el Santiago Bernabéu. Lo de Javier Martínez. Juan, ¿te refieres a lo de...? Claro, es que encima, y ante todo, buenas tardes, lo que quiero reiterar es que a gente como el que está aquí lo han machacado por haber dicho lo que dije en su momento en una conferencia del cual está secuestrada la grabación de vídeo, porque la del audio la subí en su momento, y ahora hablan de honor, de las víctimas, el honor de las niñas, y ahí están todos haciendo caja, clink, caja, que esa es la frase de Conspi. Entonces creo que esta gente no está respetando el código odontológico. No se sabe si Rosa Folch está a favor, es que no se sabe nada. O sea, aquí tenemos un problema. Es que ahí puede haber un problema legal. Yo creo que la gente no se ha dado cuenta. Si alguien pone una demanda en el código audiovisual, que hay un código penal de ellos, se le puede caer el pulpo, cierre del canal, multas y posiblemente prisión. Lo que pasa es que estos dicen que tienen sus abogados, que luego van hablando muy bien de que dicen que son sus amigos los clientes y bueno, es increíble eso del cliente amigo del abogado. Eso me parece ya una risa. Es verdad, o sea, es surrealista. La gente sí, que blanco el libro de las niñas, pero se retiró y punto. O sea, pero aquí nadie pone una demanda a ese pseudo documental. Yo no escucho a Juan, no sé por qué. No, a mí se me escucha, ¿no? Dice, Sí, que yo no escucho. Pues yo a él no lo escucho y no sé por qué. Pues será el CNI o no sé. Bueno, es una broma, esos son problemas. A ver, no, ya, pero como el canal como me tiran tantos vídeos, pero eso siempre es la misma persona quien me los tira. No, bueno, no. Os tienen cariño a los dos. Os tiene mucho cariño ahí cierta gente que de verdad, yo siempre he dicho... Todo culpa de David, Juan. Todo culpa de David. La culpa es un pecado. La culpa es un pecado. Os voy a decir una cosa. Yo siempre lo he dicho. El perfil del Debes es lo mismo que Pedro Sánchez. Si hacéis un análisis, os lo digo en serio. Aquí ya está. Fuera perfil. No, las mentiras de decir... Sí, vamos a dar dinero tal a los de Adamuz.
a los del volcán de La Palma. Este señor dice, yo me retiro. Catapum, vuelve con otra cosa. Es exactamente el mismo patrón. Y es que si tú haces una comparación, es brutal. Por eso a mí me extrañaba que este señor se retiraba así por un ojo de la cara. Digo, no, estos son chantajes a su audiencia. En mi caso es verdad que yo me he quitado muchas veces de la ecuación por temas judiciales, que todo el mundo ya sabe y tal, pero bueno, hay veces que hay que volver. O sea, no podemos matar 2 pájaros de un tiro. Yo sé que mucha gente, incluso vosotros, queréis preguntar sobre aquello que dije del rey, del por qué sucede y tal. Yo no tengo ningún problema en contarlo porque hay una sentencia que es pública. O sea, aquello vino es porque estábamos haciendo el documental del apócrifo, que hemos vuelto a reponer algunos capítulos, los del caso Bar España no, porque estoy a la espera del juicio, que ya lo sabe todo el mundo, porque el otro señor lo filtró, que no tenía que haberlo hecho, porque eso está ya en un candado. O sea, en octubre está la cosa. Entonces, yo tenía contacto con un amigo de Mario Conde, que era este funcionario de prisiones, que denunció la trama de que el 11M había sido gente de muy de arriba. Entonces este señor me autorizó que con la denuncia que él había interpuesto, que llega al Tribunal Supremo Sala Segunda, yo la llevara a la conferencia. Y es ahí donde yo pronuncio lo que hay ahí. Y estaban los de Izquierda Unida, los de la Guardia Civil, los del Partido Socialista. Y los que se montaron en aquel circo fueron los de Izquierda Unida. O sea, no fue ni el Partido Socialista ni la Guardia Civil. Me da mucha pena que no podáis ver el vídeo porque esa conferencia estaba documentada con su origen y con su procedencia. Entonces yo cogí y dije lo del Juan. Pero Juan, ¿qué le hiciste tú a Izquierda Unida para que te tuvieran tanta tirria? Muy sencillo, yo es que no ataqué a Izquierda Unida. Yo hice la conferencia, estaba el concejal de Cultura, yo empecé a hablar de lo del rey Juan Carlos, el rey emérito, sobre lo que había en esa denuncia. Termina la conferencia, que estaba el secretario judicial, que ya se jubiló, José Antonio Miralles. Y dice este señor, usted no se vergüenza, no sé qué. El concejal empezó a atacarme, empezaron a venir los de la policía local, la alcaldesa que vino, que se iba, que no sé qué, luego dio testimonio falso a la Audiencia Nacional, llama a la Guardia Civil. Viene y dice, bueno, este señor tiene pruebas, no lo podemos detener. Habían pedido, nada más terminar la conferencia, mi detención por haber acusado al rey emérito. No les aceptan eso, se van al cuartel de la Guardia Civil de Novelda. ¿Qué dices? Sí, estuvimos ahí hasta las 4 de la mañana. Sí, incluso incautaron la grabación del cámara de la televisión local de Monforte del Cid, que es así fueron las cosas, y nos tuvieron retenidos hasta las 4 de la madrugada. Es que fue un circo escatológico. Y me preguntaron a mí, bueno, ¿y usted qué es lo que ha dicho? Digo, aquí tiene usted los papeles. Digo, si esta denuncia está ahí, ¿por qué no se reactiva? Y vemos si es verdad o es mentira. Y si tengo que disculparme, señores, lo siento mucho. Pero vamos, que yo no soy republicano, ¿eh? O sea, lo tengo que decir porque alguno ha dicho por ahí que yo era republicano y que acusaba al rey porque le tengo manía al rey Juan Carlos. Que yo no lo tengo manía, simplemente que a mí me filtraban información. Es como si a vosotros empezáis a Villarejo, al otro, y os llega gente... Porque incluso a Mario Conde le pregunté y tengo la carta. Digo, a ver, Mario, esto y esto. Y dice, no tengo relación, nada con el caso y tal, pero me contestó. Entonces, cuando fui a declarar la primera vez a la Audiencia Nacional, que jamás me olvidaré, que estaba la señora Tardón, la que llevó el caso Roldán, estaba ahí, de juez o de fiscal. Y dice, bueno, usted cállese la boca, usted no declara. O sea, la primera vez que yo voy a la Audiencia Nacional, para declarar, porque si no me iban a detener. Bueno, llevaba ahí un crucifijo y no soy del colectivo Forja tampoco, ¿vale? Tanto que hablamos de los guerrilleros de Cristo y tal, que Cospi se ha caído, no sé qué le ha pasado. No, me ha puesto un mensaje diciendo que no te escucha, que va a entrar y volver a salir. Pero así vale, nosotros pues, sí. Vale, pues llego con mi abogado, Juan Luis Costa, y ese día declaraban también los de Aquamed. Tenían un juicio, macro juicio, ¿eh? Paso, me dice la secretaria, nada, firme usted un papel en blanco. Sus derechos, no sé qué, lo firmo. Para que no haya problemas. Total, para quedar bien con el asunto. Llega la magistrada esta, la Tardón, la que estuvo con el tema del Pidio Silva, para que os hagáis una idea, esa señora que llevaba el pelo como las charos feministas. Y mi sorpresa fue que a la mitad de la declaración, que yo estaba contestando a mi abogado, ahora dice la señora esta, y os cuento la historia para que la sepáis, ahora sí quiero que usted declare. Digo, pero si hace un momento ha dicho que no.
Cuando ve el papel que pone 11M, Alcácer, ETA, Partido Socialista, jamás lo olvidaré. Dice, usted puede marcharse ya de la sala. Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿Que soy un mentiroso o tengo razón? No, usted no tiene que decir nada más. O sea, fue una cosa visto y no visto. Y dice, borre la grabación de la declaración de ese señor. Se lo dice a la secretaria. Yo estaba viviendo una situación totalmente insólita. Entonces, ¿qué es lo que hicieron para convencer de que yo era un personaje peligroso, que si el Asperger y tal? Filtraron, no sé, pero a alguien muy interesado en que el Asperger había sido la causa del desmadre de aquella conferencia. De que me había dado un delirio de locura. Como una paranoia o qué. Claro, porque eso no Pero eso era. es verdad, ¿no? No, es que ahí está la grabación para que la escuché. Yo puse una grabadora pequeña para yo grabar esa conferencia porque sabía que se venía un volcán de 3 pares de cojones. Cuando veo que la COPE me ataca. ¿Qué más? ABC, bueno, ya sabía que este tema no le interesaba a según qué persona. Y a mí el Reino me demandó. Tengo que decirlo, Casa Real nunca se presentó como acusación particular. Y lo tengo que decir. E incluso... Tanto que habla este señor del Debes, que es el number one, lo presentan como el mayor experto del caso, que yo tampoco no soy experto de nada, porque simplemente me he limitado a estudiar una versión y la extraoficialidad. Yo no le digo conspiración, es el término de la CIA para dejarnos a todos como unos charados mentales. Cuando fui a hablar con él... nosotros también, te digo. No, somos gente coherente, tendremos nuestras posturas, pero lo que hay que decir es que buscamos una misma razón. ¿Quiénes son los responsables del triple asesinato? Porque, claro, si vemos a un Miguel Ricard, que es un mentiroso patológico, que su padre le pegaba, porque eso está declarado por el mismo padre, alcohólico, borracho y entre otras cosas, y Ricard es que no se le cree ni a su tía. No le dice la verdad ni al médico. A ver. Yo no sé si Javi ha cambiado de postura, pero sí que eras defensor de que, en fin, de que Ricard era un poco mente maestra, ¿no? Un poco cabronazo y todo el rollo este, y no era tan pelele como digo yo, ¿no? ¿Tú has cambiado en algo en eso o sigues pensando lo mismo? Sigo pensando que Ricard estuvo involucrado en el asesinato de la niña. Personalmente, Juan, esta opinión la tengo. No, pero mira, vamos a ver, dentro de lo personal, me gusta eso de lo personal porque sería como el informe Pelícano. A ver, si tuviéramos que dar por hecho que un tipo como Miguel Ricard, que venía siendo barrendero de la Legión en Málaga, que se juntaba con el clan de estos del Calígula, que atracaban, que robaban, pero estamos hablando que se cometen una serie de actos que si tú ves las fotografías, no las que están en internet, yo hablo de otras, que en su momento yo las recibí. De hecho, en el directo de la Saizabala publico la foto de una de las manos, en el estado que está. Y es que tú te preguntas, ¿Miguel Ricard puede cometer actos de mutilar, vamos a decir, arrancar partes, diseccionar? Pregunto, porque si Antonio Anglés lo vamos a dar por hecho que ha sido el presunto culpable, es que se hicieron varios análisis, es que no había ni un solo pelo. Y el señor Carracedo, que le enviaron las muestras desde Valencia a Santiago de Compostela, a la universidad, dijo, de 12 pelos que se han analizado, ninguno era ni de Ricard ni de Anglés. Y lo dijo él porque eso era antes del juicio. Por eso digo que para condenar a un tipo como Miguel Ricard a X años se le tendría que haber vinculado con una prueba forense, como con el caso Dutroux, que el señor Dutroux tenía vestigios de ADN dentro de sus víctimas y en las grabaciones de vídeo, pero en el caso de Ricard es confesiones a la carta. Es que no se ha visto nunca en la vida. Pero a la carta tampoco, Juan, cuando él mismo pedía dar más declaraciones, se acababa contradiciendo el careo con el Mauri. No es que diera una versión en la que se inculpó, es que yo creo que un total de 9, con una que de repente dijo que se había ido a cenar a un chino, ¿no? Y que luego se había ido a casa. Pero si tú coges todo el corpus de una persona que, como tú bien has dicho, es muy difícil de creer, y lo pones todo junto, él mismo se inculpó. No hace falta una prueba forense cuando una persona ya ha dicho que él es el asesino, ¿no, Juan? Claro, pero a ver, la postura que tú comentas aquí, para los que no han leído el Código Penal español, les puede sorprender. En algunos casos se ha admitido, pero ¿cuál es el tema aquí? Que cuando se hace el juicio del año 1997, ellos ya sabían en un primer momento la sentencia.
aunque Ricard hubiera tirado de la manta, ya está condenado. En el año 2000 o 2001, en un programa de Antena 3, le dice a la locutora: me quiero someter al suero de la verdad. Y le dice: me tienen que soltar, vale. Pero es que Ricard, el problema que hay con este señor, que es un mentiroso patológico, que nunca va a decir la verdad, aunque supiera quiénes han hecho algún atraco o quiénes estuvieron en el caso Macastre, porque lo más que se le puede tirar a Miguel Ricard es el caso Macastre y el paradero de Antonio Anglés. Vamos a ver. A él lo detienen con 4 más en silla. Aunque a Ricard lo pillaran en la casa de los Anglés con la bolsa de las naranjas, detienen a otros más, al Nano y a otros más que había ahí en ese grupito de personajes de baja estrofa. Fernando García, si seguimos el hilo conductor, dice que cuando está en el ayuntamiento con el féretro de su hija, le ponen el periódico con la cara de esos dos, y él desde ese momento no se cree que Miguel Ricard estuviera ahí. Si tenemos que dar por hecho, sin tener rastro de sangre de los culpables, ni el esperma ni de Ricard ni de Anglés, y no teniendo ADN, no los podríamos haber condenado. Eso la ley lo dice fácilmente. Si no hay prueba, no los podemos condenar. Los podemos meter como colaboradores, sí, pero no esa pena que se le ha dado a Miguel Ricard. De hecho, Paco Pérez Avellán sostuvo al final, no al principio, que en verdad lo de Miguel Ricard pasa por el tema del asesinato de Antonio Anglés. Y Antonio Anglés nunca salió de España. Vamos a ver, ¿cómo que va al tío este a burlar a la Fuerza de Coercitiva del Estado sabiendo que el PSOE, el señor Corcuera, Antonio Asunción, Rafael Vera, Barrio Nuevo, se jugaban el tema electoral? Si se creen que saltó al barco ese del sitio Plymouth, tampoco. Porque entonces es una obra maestra tipo La fuga de Alcatraz. Y Antonio Anglés, en la denuncia esta de la que a mí me meten 720 euros, que pedían 2 años de prisión, pone ahí que al día siguiente, el 14 de noviembre de 1992, dicho por este funcionario de prisiones, ¿vale? No lo digo yo, porque esa denuncia es pública y la pueden leer ustedes. Ponen que la Guardia Civil está buscando a Antonio Anglés como informante. La 311. Y yo me pregunto, si en el juego de instrucción número 6 de Alcira está todo lo que es la investigación de Antonio Anglés, ¿por qué no se ha desclasificado todo lo relativo a Antonio Anglés? Así de claro. Y ahí sabemos qué relación tuvo Antonio Anglés con esta gente. A ver, Juan, un segundo, que vas embalado. Un segundo. A ver, yo le pregunto sobre Ricard, a Javi, que él mantiene, él opina que bueno, que él considera que sí, que todo lo que se ha hablado de Ricard y tal, pues es cierto y tal. ¿Qué opinas entonces de lo que contó en la famosa entrevista? ¿Ahí te parece que no es sincero, que es sincero? ¿Qué te parece? Creo que allí simplemente hace unas adiciones, que son cosas que Manuel llevaba diciendo tiempo, que era lo de la fábrica de petardos, que eso lo decía el disidente desde hace muchísimos años, y que ellos entraban con un rol de conseguidores. Creo que lo de los 3 cincuentones es todo invención, un poco para quitarse el hierro de haber asesinado y haber hecho brutalidades. Que no digo yo que Miguel Ricard fuera el principal instigador de esas brutalidades, pero que participó por lo menos, y además de acuerdo a prácticamente todas sus confesiones, en la V palabra de Desiré. Y creo que en esa entrevista lo que intenta él es echar valores fuera, porque Juan dice, Miguel Ricard es un mentiroso, y tiene toda la razón del mundo. Pero en este estado ya, ¿por qué lo admite en una entrevista con el disidente cuando tenía el camino perfecto, ya que ya está exculpado, ya lo único que tiene es lo del narcopiso de Barcelona, para decir, no tuve nada que ver o simplemente conseguí las chicas? Pero sin embargo, dentro de su mentira, él también se posiciona y luego los cincuentones le dice, venga, a participar todo el mundo, los del SIDA primero. ¿Y tú no barajas la opción de que haya hecho eso porque es un teleñeco? ¿Teleñeco de quién?
Pues de que le estaba haciendo la entrevista, en el por año ejemplo. 2026. ¿Quién le va a tener? ¿Barrio Nuevo? ¿Rafael Vera? No. No, él se Claro. refiere. Me el refiero tema- a lo que suelta en la entrevista. Sí, Tú no sí. barajas la posibilidad de que las cosas que dice sea porque es un teleñeco, que alguien le dirige. hombre, le dirige el entrevistador. Ahí está, por eso no Ahí, lo digo. pero espera. No barajas eso. Bueno, Pero él se inculparía, él de verdad, cualquier persona, independientemente de lo que vaya a recibir, vas a admitir que eres un asesino y un V palabra, que son las dos peores cosas de las que se puede acusar a alguien, independientemente del desarrollo cognitivo del toxicómano que debe estar hecho una pena. ¿Vosotros veis viable que alguien se inculpe de tal manera? A ver, Javi, Pues el familiar este dice que por 50 euros Ricard dice lo que le lo Ahí que sea. está. pero vamos Ahí a ver. está. El perfil del señor este es que si nos vamos a trasladar de atrás en adelante, es un perfil que desvaría. Estamos hablando que los asesinos de ese espantoso crimen, la connotación, cuando digo ritual es en general, que a nadie se ponga aquí en modo alarmista. Si el señor Chelos, en esta noche cruzamos el Mississippi, que fue invitado para hablar de lo que es la terminología del perfil de estos cuarentones, cincuentones, que ya lo han hecho todo, como lo de Epstein. Si hablamos de coger 3 chicas, someterlas a una serie de prácticas que sobrepasan los límites de la humanidad. Porque en Macastre tenemos claro que ahí fue una cosa modo cacería humana. Pero en Alcácer es una liturgia del mal, es la síntesis del mal. Por eso Ricard juega siempre al manipulador. El tipo pedía dinero. En las cartas está con el señor Úbeda. Incluso quería hablar con Fernando García. Si de Ricard no nos podemos fiar, pero como perfil criminal de actos dentro, a mí me cuesta creerlo a raíz del informe que hace Frontel en el 95. Juan, entonces, el Rafita en el caso Sandra Palo te cuadra dentro de ese perfil, porque te puede cuadrar dentro de un mangui, una persona que roba, que se chuta y que sea, pero, o sea, repetidas veces abusar de la pobre cría, luego pasarla con el coche muchísimas veces, finalmente prenderle fuego, eso tampoco se lo adjudicarías a un perfil como el Rafita. O a muchos perfiles en la historia del True Crime, Sí. y tú lo sabes bien, Juan, porque has leído mucho. Sí. Será el perfil de Ricard y perfectamente eran capaces de lo. Pero es que Rafita era un sádico, Ricard era un gilipollas, con el perdón. Y si queréis me podéis poner el pip. Es que el Rafita era un delincuente peor que Ricard. Estamos hablando que a esa chica de Madrid, a Sandra Palo, la sometieron a algo bestial. Estamos hablando de algo que se comete en el mismo lugar, en la misma noche. O sea, atropello, le ponen un bidón con gasolina, la queman, la dejan en un estado totalmente aberrante, pero lo que estamos hablando es que eso se hace en la misma franja de la misma noche. Si nos ponemos a comparar a Rafita con Ricard, es como preguntar, ¿Ricard sería como Mohamed Atta, que se deja un pasaporte intacto en los escombros del 11S? Porque vamos a ver, es que Ricard es una persona que era un delincuente de baja estrofa, ¿no? De medio rango. El Rafita está en el medio rango, porque es tipo perros callejeros. Igual que Dutroux, Werner Weinstein y toda esa trama tenían los delincuentes que les conseguían el roinol, los que les traían las menores y los que grababan. Pero es que Ricard es muy sensible. No llega a cometer... Vamos a ver, si tú quieres decirme que estuvo haciendo con D el acto V, ¿por qué no se ha encontrado análisis hecho por doble vez el vínculo de Ricard? Porque Ricard dio su ADN. ¿Por qué no se encontró la coincidencia? Si hubiera habido coincidencia, ya está. Ya Ricard que se joda. Pero es que Ricard, por mucho que lo queramos vincular ahí, lo único que tenemos es lo que él ha dicho. Lo que él ha dicho. Encajaba perfectamente con lo que luego fue, a través de varias de las declaraciones, Juan. Pero y siempre en todas las declaraciones, cuando pedía al señor juez y enviaba cartas, siempre tenía que abusar de la misma, de Sine. Es que vamos a ver, hay una cosa que a mí me sorprende, y repito, porque eso está en la documentación, por ejemplo, en el caso de Dutroux. Julie y Melissa,
que se les encontró en una de las fosas comunes de una de las propiedades de Dutroux. Cuando los forenses hacen la autopsia, que ese informe no está público, hablan de introducción de objetos, miden los centímetros exactos, lo mismo que la introducción de objetos dentro de las niñas de Alcácer. ¿Cómo puede ser que haya un patrón común si se supone que Miguel Ricard ha cometido actos necrofílicos? O sea, que estamos hablando de un desviado. Allí, David, ¿te acuerdas el programa que hicimos de Valencia? Que lo hicimos por el tema del Bosque Rojo. Allí había un patrón de palos también en genitales que resultaba algo extraño, porque no es una práctica. En esos casos de Valencia habían cosas que se repetían, ¿eh? Sí, eso es cierto, sí. eso es cierto. Allí estoy de acuerdo. Lo que quería deciros es que a mí lo que me ha sorprendido siempre, porque cuando empecé a indagar todo esto, en su momento, año 2013, y trabajé con Juan José Requena, él lo que siempre me decía que era un lugar tipo mansión en los alrededores, gente ya que lo había cometido todo, y él descartaba al Ricard y al Anglès. Y eso que él habla de una teoría local de gente muy importante vinculada a la Diputación de la Comunidad Valenciana. O sea, Juan José Requena. ¿Qué pasa? Que cuando empiezo a escuchar a Juan Ignacio Blanco, incluso lo conocí en persona, y trazar algunos datos con los documentos de Dutroux, eso de las lesiones es que es para que hable aquí un experto en medicina forense y explique cómo puede ser que coincidan las cosas. Porque, a ver, si un delincuente, vamos a poner, un atracador atraca bancos, ¿no? Pero al día siguiente, ¿qué es Superman? Primer punto. Luego, Ricard, que tenía maltrato por su padre, que era, vamos a decirlo así de alguna manera, violentado, incluso con abusos psíquicos, puede estar 70 y tantos días bajando, subiendo, estar presente ahí en ese tipo de cosas y cometer eso. No sé, pregunto. Ahora mismo entro dentro del abogado del diablo. Entonces, ¿dónde queda? Un segundo, Juan.